Hola, bendiciones. Qué gusto poder saludarles nuevamente a través de Facebook y también a través de YouTube. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias por conectarse. Este es un momento para considerar la palabra de Dios. Este es un momento para glorificar el nombre de Jesucristo a través de estudiar la palabra y de escudriñar las Escrituras para buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos tiempos. La gente está buscando muchas soluciones, está buscando respuestas, está buscando salidas incluso para la depresión, para la ansiedad, para la angustia, para el temor, para tanto miedo que hay en estos tiempos. Sin embargo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando Jesús vive en nuestro corazón realmente, no debemos de tener ningún temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y solamente quiero considerar un pensamiento acerca de la palabra de Dios, acerca del carácter. Estamos viendo que el regreso del Señor Jesús será como en los días de Noé, que la maldad iría en aumento y todas esas cosas que usted ya sabe. Y me he puesto a pensar cómo sería una vista del arca de Noé en esos días en que estuvo encerrado, porque no solamente fueron 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo, el agua quedó ahí y después dice la Escritura que poco a poco empezó a bajar y después estamos hablando de muchos días más. Entonces fueron meses que duró encerrado en el arca con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus nueras, sus 3 nueras, y con muchísimos animales de todo tipo. Entonces, creo que fue un encierro muy especial. Quizá usted esté en la cuarentena, quizá usted esté pensando, ¿a qué horas voy a salir? ¿Cuándo voy a salir de este encierro? Pero las cosas tienen un porqué en la vida. Y creo yo que este es el tiempo de buscar intensamente a Dios. Pero también es tiempo de escudriñar nuestro corazón y ver qué es lo que hay dentro de nuestro interior. Dice el Salmo 119, versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Y qué es el ordenar mis pasos? Ordenar mis pasos es que mi vida sea recta delante de Dios y delante de los hombres también. Ordenar mis pasos es ordenar mi vida. Es que si yo tengo fallas de carácter, yo voy a confrontarme, voy a mirarme al espejo y en lugar de señalar a otra persona, me voy a ver a mí. Voy a escudriñar qué es lo que yo tengo, por qué tengo esas actitudes, por qué tengo esos arranques de ira, por qué soy celoso, por qué tengo miedo, por qué me da por envidiar ciertas cosas, por qué soy tacaño, egoísta, en fin, tantos problemas que uno va pues recogiendo en la vida. Y tantas situaciones que se van dando que nos van formando un carácter. Y ese carácter no siempre es el más conveniente. Y el carácter es bien importante, siempre lo es. Lo fue en los días de Noé, cuando él estaba encerrado. Imagínense, Noé encerrado con la esposa, con las 3 nueras y con los 3 hijos y con muchísimos animales. Yo no sé a qué olía esa arca, ¿verdad? A león, a elefantes, a tigres, yo no sé. A zorrillo, tal vez, y tener que pasar meses ahí, comiendo lo mismo que comían los demás animales, ¿verdad? Entonces, pues, fue una prueba de carácter muy fuerte para Noé. Sin embargo, dice la Escritura que Noé era un hombre de paz, era un hombre tranquilo. Y quiero preguntarle, en este tiempo que usted ha estado en cuarentena, ¿qué es lo que ha salido a relucir de su carácter? Sabemos que estamos viviendo en los últimos días y no sería raro que de pronto usted tenga discusiones en su familia o con su familia,
que tenga discusiones, que tenga desacuerdos, que tenga pleitos, contiendas. Yo no sé qué es lo que esté usted viviendo, ¿verdad? Pero me gustaría mucho que usted se escudriñe acerca de qué es lo que está experimentando en este encierro. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos, así tal cual como lo estamos viviendo, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, un problema muy común, muy clásico, es que la gente se ama a sí mismo. La gente vive para sí mismo, no vive para los demás, no vive para apoyar, para ayudar a los demás, sino para vanagloriarse, para buscar los propios satisfactores, satisfacerse a sí mismo, ¿verdad? En su ego. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Hablan con una liviandad, ¿verdad? Hablar con una facilidad, insultar, vituperar. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, sin afecto natural. ¿Qué significa esto? Lo natural es que tú ames a tus hijos, pero si una joven está embarazada o una señora está embarazada y no le conviene tener un hijo más, piensa en abortarlo. Eso es no tener un afecto natural. Eso es ir contra la naturaleza, sin afecto natural. ¿Sí? Dice también implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. A veces hay gente que es cruel, disfruta la maldad, se goza de que alguien tuvo un accidente, que tuvo un tropezón, se ríen del dolor ajeno. Eso en cierta forma es una crueldad. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El hecho de que la gente ame más los deleites de la vida más que a Dios, quiere decir que si te dicen vamos a orar, dices, no, ¿para qué? Mejor vamos a disfrutar de esta otra manera. Disfrutan los deleites más que de Dios. Y estos tiempos son tiempos de ser radicales, porque el mundo se está radicalizando. Estamos viendo que a lo malo le están llamando bueno y que a lo bueno le están llamando malo. Y hoy te pregunto, ¿cuál es la actitud que tú vas a tomar ante la vida? ¿Cuál va a ser el lado? ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a estar a favor del aborto, en contra del aborto? ¿Vas a estar a favor de la eutanasia o en contra de la eutanasia? Y así como eso te puedo preguntar, hacer muchas preguntas. ¿De qué lado de la vida vas a estar? Porque este es tiempo de marcar tus límites y decir, yo y mi casa serviremos al Dios vivo. Yo y mi casa vamos a caminar en rectitud, vamos a caminar en victoria, vamos a caminar en triunfo, porque sabemos que el que nos dio la vida pronto regresará. Regresará por una iglesia santa, limpia, sin mancha. Y cara a cara le veremos, en el aire le recibiremos. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, le recibiremos en el aire. ¡Qué hermoso! Esta es una gran promesa, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que hay una labor que tenemos que establecer aquí en la tierra. ¿Cuál es esa labor? Es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato que Dios nos dio. Y si tenemos que usar las redes sociales, las vamos a usar. Yo no sabía nada de cómo transmitir en YouTube o en Facebook, pero ahora estamos experimentando esto. ¿Por qué? Porque Dios nos está impulsando, nos está aventando. Recuerdo que una de mis hermosas experiencias de la infancia es que cuando estábamos en la primaria, la escuela estaba prácticamente a la orilla del río.
bueno, había una playa ahí de piedras y de pasto, pero los muchachos iban a nadar al río a la hora del recreo. Y cuando yo descubrí eso, fue una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque íbamos y nadábamos en el río el tiempo del recreo, y cuando daban el primer timbrazo, ya nos salíamos del agua, al segundo timbrazo ya nos íbamos corriendo, vistiendo, y al tercer timbrazo ya estábamos formaditos, todos mojados, pero eso sí, frescos para el calor de la Huasteca Potosina, imagínate. Entonces, eran experiencias hermosas. Yo me sentía algo así como Tom Sawyer, ¿verdad? Era algo precioso porque veías el verdor de la vegetación, veías la frescura del agua, no era un agua tan contaminada como lo es ahora, en fin, o por lo menos en nuestra ignorancia de niños, pues ni siquiera veíamos si estaba contaminada o no. Lo que pasa es que nunca nos sucedió nada, gracias a Dios, nunca nos pasó nada. Pero fueron cosas hermosas. Sin embargo, cuando descubres algo como eso, te refresca. Y ahora mismo el hecho de estarte compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales me refresca, me da vida nueva, me fortalece, me ayuda, me da una nueva esperanza de que vamos a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, que vamos a llegar a más personas a compartir la palabra de Dios. Y vuelvo a la pregunta que te hice hace un momento: ¿cómo está tu carácter en los tiempos de la cuarentena? ¿Cómo estás pasando este tiempo de encierro? ¿Te sientes ya sofocado? ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes con ansias, con insomnio? ¿Cómo está? ¿Con temor de qué sucederá el mañana? Cuando tú conoces este libro, sabes lo que Dios tiene para ti. Sabes que Dios tiene cosas buenas, tiene grandes y preciosas promesas. Que si tú de pronto ves una pared, sabes que tú vas a poder pasar por esa pared, vas a poder traspasar esa pared. Que si ves un río, sabes que vas a caminar sobre las aguas. Si ves un abismo, sabes que Dios pondrá un soporte para que tú camines sobre el aire y que llegues al otro lado del abismo. Si Dios siempre te va a dar una respuesta a la necesidad que tú tengas, porque Dios está contigo, Dios te ama y Dios te creó con un propósito, con un llamado y con un destino, y Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida. Deja que Dios cumpla ese propósito en tu vida. Deja que te lleve de la mano a tu destino. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dice el Salmo 119, versículo 133. Las iniquidades se enseñorean de la gente, y la gente queda en círculos viciosos. ¿Qué es la iniquidad? Es la maldad que heredamos vía paterna y vía materna, pero también es la maldad que nosotros mismos generamos. Y se va haciendo como una bola de nieve y va creciendo hasta que llega el momento en el que explota. Si el abuelo tenía ciertas tendencias al mal, el padre las tiene todavía mayores, el hijo las tiene más marcadas, y el niño debe hacer revertir esa maldad. Mira, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si tú le preguntas a alguien: oye, ¿tú le quieres pedir a Dios que te haga más paciente? Por lo general la gente no quiere ser paciente. No queremos la paciencia. Queremos las cosas rápido. Queremos las cosas instantáneas. Deseamos que todo sea inmediato, aún la transformación de nuestro carácter. Y te quiero decir que no es precisamente esa la forma que Dios tiene para tratar contigo. Dios te va a meter en un proceso a través del cual tu carácter va a ser modificado, va a ser transformado, si tú se lo permites. Pero si tú no se lo permites, Dios es un caballero.
y entonces ese proceso se va a detener hasta que tú estés en disposición. Es como cuando de niño te querían aplicar una inyección, era para que se te quitara la fiebre, pero tú no permitías. Y mientras no permitieras, estabas en el berrinche y pues ahí estaba la enfermera o estaba tu mamá, si era quien te iba a poner la inyección, y ahí estaba esperando a que cooperaras. Así también Dios está esperando a que de tu corazón digas: sí, Señor, heme aquí, aquí estoy, hazlo conmigo. Aquí estoy dispuesto a perdonar. Aquí estoy dispuesto a quitarme la tacañería de mi corazón. He sido tacaño, codicioso, avaro, soberbio, ¿sí? A que Dios trate con tu carácter. Mira, yo creo que nadie es tonto en la vida. Si muchas veces le preguntamos a alguien: oye, tú, ¿qué consideras que defecto puedas tener? Y yo creo que te va a minimizar los defectos que tiene. ¿Por qué? Porque le da pena. Queremos aparentar lo que no somos delante de las demás personas. Y antes de hablar del fruto del Espíritu, aquí en el mismo capítulo 5, ¿verdad?, habla de las obras de la carne. La carne se va a oponer a que tú tengas un encuentro con Jesús. La carne se va a oponer a que tú seas procesado en el molino de Dios. ¿Por qué? Porque dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes practican tales cosas. Si tú lo hiciste en el pasado y te arrepentiste, te tengo buenas noticias: Dios te perdona si tú le dices: perdóname. Pero si lo sigues practicando aún a escondidas, dice que Dios no puede ser burlado. Dice en Gálatas 6, versículo 7, no te engañes, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre lo va a segar, o sea, lo va a cosechar. Si tú siembras maldad, eso vas a cosechar. Si tú abusas de la hija de alguien, alguien abusará de tu hija. Si tú haces lo malo con el hijo de alguien, alguien hará lo malo con tu hijo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Arrepentirnos de corazón. Un arrepentimiento sincero del corazón, no de dientes para afuera, no solamente para decir: yo también estoy aquí haciendo lo mismo que tú y por lo tanto voy a ser justificado. No, nadie es justificado por las buenas obras, solamente por creer en Jesucristo. Y en esta tarde yo te invito que si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, hoy lo recibas. ¿Qué quiere decir recibir a Cristo en el corazón? Quiere decir que si yo vivía en pecado o practicaba el pecado, como dice aquí la Biblia, si yo practicaba el pecado, me retire de eso. Si yo practicaba alguna cosa que no le agrada a Dios, yo me aleje de eso, o de esas personas, de esa gente, o de esos objetos, o de esa situación, de esas circunstancias, que ya no busque más deleitarme en el pecado, no busque más deleitarme en la carne, sino renunciar a eso y decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hoy te invito a que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que hemos pecado y que le digas: Señor, te entrego mi pecado, ayúdame, me cuesta mucho trabajo cambiar, he sido egoísta, he sido envidioso, he sido chismoso, murmurador, en fin, he visto pornografía, yo no sé qué es lo que hayas practicado, pero cualquier pecado que hayas hecho, aun si abortaste,
aun si cometiste homicidio, si tú te arrepientes y le pides perdón y ya no haces más eso, Dios te perdona. Y el día de hoy quiero guiarte a una oración para que tú recibas al Señor Jesús en tu corazón. Cambia tu vida. No te estoy invitando a que cambies de religión. Cambia de vida. Cambia de manera de pensar. Cambia de actitudes. Cambia tu corazón, porque de ahí mana la vida. Yo quiero guiarte en una oración. Esta oración, tú le vas a pedir al Señor que te perdone, que te limpie y que entre a vivir en tu vida, que sea el dueño y Señor de tu corazón. Repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos, dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, límpiame de mi maldad, lávame de mi pecado. Hoy reconozco que yo he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hoy me arrepiento, te pido que me perdones, que me liberes y que entres a vivir en mi corazón. Sé tú el dueño y Señor de mi vida. Toma mi vida, toma mi corazón. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. A partir de ahora, yo soy tu hijo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy las gracias por el sacrificio de la cruz, tu sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Me está limpiando, me está sanando, me está liberando y me presenta como un santo delante de mi Padre Celestial. Gracias por perdonarme, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y por estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, te arrepentiste de tus pecados y estás dispuesto a cambiar, a dejar el pecado, yo te felicito y te animo para que tú leas la Biblia. Si tú eres de las personas que dicen: es que yo no entiendo la Biblia, me cuesta trabajo, no sé por dónde empezar, empieza por el Evangelio de San Juan. Busca en el índice el Evangelio de San Juan y empieza por leer el Evangelio de San Juan. Lee el libro de Proverbios y lee el libro de Salmos. De esa manera, cuando lees los 4 evangelios, estarás conociendo más a Jesús. Si lees el libro de Proverbios, estarás recibiendo consejos de Dios con sabiduría de lo alto. Y si lees el libro de Salmos, estarás aprendiendo cómo ser un adorador en espíritu y en verdad. Te felicito porque hayas hecho esta oración. Si quieres contactarte, déjanos un mensaje ahí en el Facebook y nosotros nos comunicaremos contigo. También mi correo personal es hugorangel050@hotmail.com. Y también te invito a que seas obediente. Que seas un fiel diezmador. ¿Por qué razón? Porque Dios ama al dador alegre. Dios no está requiriendo de tu dinero, Dios no está requiriendo de tu economía, requiere de tu corazón, de tu obediencia. Hoy te invito a que des tus diezmos, ofrendas, primicias, votos a través de las cuentas bancarias que aparecen ahí en Facebook, y que apoyes el ministerio. Los diezmos son para el ministerio. Las limosnas, las ofrendas también son para la gente pobre, la gente humilde, ¿verdad? Pero los diezmos son para Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te siga usando fuertemente, apoyando la obra del Evangelio. En el nombre precioso de Jesús. Amén.